Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente saludar a cada estudiante del taller. En esta oportunidad, en la segunda charla que vamos a tener en este ciclo lectivo, siempre aún en el marco del trabajo práctico número 1, en donde el martes pasado nos ocupamos de trabajar en la conceptualización y en la diferenciación de los tipos estructurales, que hemos podido entender la lógica de qué significa una estructura puntual, qué significa una estructura de carácter lineal y qué significa también una estructura de carácter mixta. En esa oportunidad analizamos diferentes obras de referencia en el sentido de poder diferenciar las cuestiones que permiten entender de qué hablamos, qué estamos entendiendo cuando hablamos de una estructura puntual. En esta oportunidad y en el TP1 lo que vamos a hacer es poder entender cómo dentro de esa estructura puntual se comportan cada una de las partes que la componen. Yo voy a compartir pantalla. Ahí creo haberlo hecho. Vamos a poner ver modo de lectura completa. Bien, con esto vamos a dar inicio a esta charla número 2. Y como les decía anteriormente, de alguna manera esta imagen puede ser representativa del análisis que estamos realizando sobre las estructuras puntuales, y esas estructuras puntuales no solamente en el hecho de haber utilizado como criterio el análisis de la casa Farnsworth de Mies, donde podemos ver una imagen de la obra concluida, pero lo que nos interesa como análisis, cuál es el comportamiento estructural. Y en ese comportamiento estructural lo que hemos distinguido es a qué nos referimos con vigas primarias, a qué nos referimos con vigas secundarias, a qué nos referimos cuando hablamos elementos de estructuras de sostén horizontal y elementos de estructura de carácter vertical. En esta oportunidad nos vamos a entrar específicamente en cuáles son los comportamientos, los esfuerzos, las fuerzas a las que se pueden someter una determinada pieza estructural, y cuál puede ser su comportamiento y cuál puede ser hipotéticamente la deformabilidad mínima que puede llegar a tener una estructura o parte de esta estructura en función del comportamiento de las cargas. Para que eso suceda, tenemos que empezar a entender, más allá de la propia lógica de qué es una estructura puntual o qué es una estructura mixta o qué es una estructura lineal. Recordemos que en este práctico estamos trabajando específicamente en las estructuras de carácter puntual y específicamente con dos materiales posibles, que son la madera y el hierro, el metal. En ese sentido, vamos a definir cuestiones que probablemente puedan parecer básicas, pero que son importantes para cómo se va concatenando las distintas diapos para poder llegar a entender la reacción que puede llegar a tener una estructura ante distintas cargas y cómo esas cargas son consecuencia de algunas decisiones de proyecto que podemos tomar y que de alguna manera también va a introducir a cada grupo de trabajo del team en lo que tiene que ver con el práctico 2, en donde vamos a pasar de no solamente el análisis, sino que esa cuestión de análisis va a ser dato, va a ser información, va a ser investigación en función a la propuesta que tengan que hacer ustedes en el trabajo práctico 2. Ustedes van a empezar a darse cuenta que hay un trabajo práctico que siempre es inicial de cada uno de los temas, que tiene que ver con el análisis de obras de referencia. Ese análisis de obra de referencia va a volcar esos conceptos en cuestiones propositivas que ustedes tengan en el próximo trabajo práctico que empieza al martes siguiente. Más allá de que en la diapo esté escrita la definición, a mí me interesa de alguna manera hacer como una lectura y un aporte a lo que podamos estar leyendo. ¿Qué es la estructura? La estructura es el conjunto de los elementos resistentes, que son resistentes, pero que están convenientemente vinculados entre sí. O sea, no es como es el comportamiento en sí
de cada uno de los elementos, sino que a la vez de cómo se comporta ese elemento, cómo se comporta en el todo cuando están vinculados. Esos elementos accionan y obviamente tienen reacción bajo los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas a los apoyos, manteniendo el espacio arquitectónico sin sufrir deformaciones que sean incompatibles con esa estructura. La finalidad de resistir y transmitir las cargas a los apoyos es exactamente lo que nosotros empezamos a trabajar con el análisis, que es el camino de las cargas y cómo se van, de alguna manera, trasladando cargas de un elemento a otro hasta poder trasladarlas al piso, poder trasladarlas al suelo, a un sistema de fundación y a la compatibilidad que tenga ese sistema de fundación con la reacción del suelo. ¿Qué tenemos que lograr en una estructura? Tenemos que lograr que sea resistente. Resistente quiere decir que no puede romperse. Estable quiere decir que no se caiga. Y durable es esa opción en el tiempo que pueda admitir deformaciones aceptables a su uso. Cuando decimos deformaciones, inclusive son imperceptibles, son para entender cómo a partir de leer las posibles deformaciones que tiene una estructura en función a las proporciones, a las alturas, a las dimensiones, yo tengo una alternativa u otra en el sentido de una cuestión propositiva. Ahora decimos que las estructuras están sometidas a cargas. ¿Y qué son las cargas? Y básicamente son las gravitacionales, que son las que nos vamos a ocupar nosotros. Las cargas gravitacionales son las que actúan sobre una estructura como consecuencia de la acción de gravedad. ¿Qué cosa es importante en esto también? Es conocer el peso propio de la estructura, más allá del equipamiento y de las acciones y de las cargas que se le pueda someter. Ahí simplemente se incorpora en una estructura, como puede ser en el caso de la firmware, cómo se contempla un peso adicional, una carga adicional y circunstancial, como puede ser, por ejemplo, en algunos momentos del año la nieve, o como pueden ser distintos tipos de cargas con equipamientos, usos y demás, que la estructura los debe soportar y los debe transmitir como corresponde a un sistema de fundaciones. En mucho menor intensidad de preocupación, entre comillas, las cargas que se pueden producir por viento, que son aquellas que no tienen un sentido de incidencia sobre la estructura, generalmente de carácter vertical, sino que lo hacen en sentido horizontal en función de la acción del viento. Y las sísmicas, que son para lugares, regiones muy diferentes de nuestro país, en donde esos fenómenos sísmicos son los que se provocan mediante movimiento del terreno. Este es simplemente una conceptualización. Nosotros nos vamos a ocupar básicamente de las cargas de sentido vertical y de las cargas propias de la estructura, en el sentido de estar representadas bajo la palabra de gravitacionales. Ahora, para entender el comportamiento de las estructuras, vamos a tener que reconocer algunos esfuerzos. Y a esos esfuerzos puede haber reacciones y puede haber distintos comportamientos. Un esfuerzo es el de tracción. ¿Qué es la tracción? Es el efecto de tirar. Y las dos imágenes lo muestran con muchísima claridad. Si yo tengo un punto fijo del cual esta persona se está colgando, lo que está haciendo con este elemento vertical es produciendo una situación de estiramiento. Ese estiramiento con fuerzas opuestas que están haciendo esta persona de la izquierda y esta persona de la derecha, tirando un mismo elemento, lo que están haciendo es el efecto de tirar. Entonces, la tracción es el estado de tensión en el cual las partículas del material tienden a separarse. ¿Por qué tienden a separarse? Por el propio hecho de estar tirando de un extremo y del otro, en el sentido de estar interrumpiendo ese vínculo entre partículas o de alguna manera distanciando esas partículas y produciendo una situación elástica si el material así lo permitiera. La relación entre la tensión y la deformación por tracción es una característica del material, la cual se denomina módulo de elasticidad. O sea, ese material va a poder resistir a esas fuerzas contrarias en donde se está estirando de acuerdo a un módulo de elasticidad que tenga preestablecido que pueda, hasta dónde puede admitir fuerzas contrarias sin romperse. Y por ejemplo, hay materiales que admiten ese trabajo de una mejor manera que otro. Por ejemplo, el acero es un material resistente a producir ese estiramiento. El hormigón
prácticamente no tiene posibilidad de admitir el esfuerzo de tracción. No hay una pieza de hormigón que uno pueda imaginar que tirando de un lado y del otro pueda hacer del hormigón que se estire. Lo que va a producirse es una situación de corte, una situación de interrumpir la continuidad del elemento horizontal y por lo tanto no va a poder mantenerse como un único elemento. Recién vimos tracción. ¿Y compresión qué es? Probablemente sea la inversa de lo que hablábamos en el sentido de tracción. Es el efecto de empujar, es el efecto de apretar. Si acá tenemos abajo, donde estoy pasando el mouse, una resistencia del suelo y tenemos lo que tenemos arriba de este elemento, lo que claramente estamos haciendo es ejerciendo una fuerza que tienda a comprimir, que tiende a apretar esa pieza entre la carga del hombre y la carga o la resistencia que hace el suelo a la carga que se quiere transferir. Entonces la compresión es el efecto de empujar. Compresión es el estado en el cual las partículas del material se aprietan entre sí. Todo lo contrario a lo que decíamos de tracción. Tracción, estirábamos. Compresión, apretamos las partículas entre sí. Una columna sobre la cual se apoya un peso se halla sometida a compresión y su altura disminuye por el efecto de la carga. Obviamente en este sistema de proporciones no podemos entender que esto es una columna, pero si tuviéramos una columna en el sentido vertical, que es como funcionan las columnas y lo que vimos en la clase anterior, si yo voy a ejercer una carga sobre el extremo superior de la columna, lo que voy a tender es a que la columna se achique, se apriete y las partículas del material se aprieten entre sí. Las deformaciones provocadas por la compresión son el sentido contrario a las producidas por tracción. Hay un acortamiento en la dirección de la carga y un ensanchamiento perpendicular a esa dirección. O sea, se acorta la distancia en el sentido de apretar en el sentido vertical y hay un ensanchamiento en el sentido perpendicular en el sentido de que la carga ejercida desde arriba hacia abajo tiende a ese ensanchamiento perpendicular a la dirección de la carga. Los materiales incapaces de resistir la tracción son a menudo resistentes a la compresión. ¿Cuáles podemos considerar? La piedra, la mampostería, el mortero, el hormigón, pueden desarrollar tensiones de compresión elevadas o muy elevadas en algunos de los casos, como sobre todo podríamos hablar de la piedra. ¿Y qué es el pandeo? Son todas, de alguna manera, esfuerzos que ustedes van a tener que, y se van a empezar muy fácilmente a familiarizar con los mismos, y de alguna manera, cuando tengan una propuesta en la estructura, van a tener que analizar a qué esfuerzo está sometida cada una de las partes y qué tengo que hacer como estrategia para que estos esfuerzos no generen una determinada deformación. ¿Cómo denominamos deformación al sentido de una pieza de una cierta delgadez como la que podemos ver de esta persona apoyada sobre este palo, sobre este bastón? Que la carga sometida no es admitible por la propia proporción que tiene el elemento. Entonces el elemento, al no tener espacio para perforar el suelo en función a esta resistencia y la fuerza sometida del hombre, lo que tiende es a curvarse en el sentido de lo que estamos viendo en la imagen. En términos más ordenados, ¿qué es el pandeo? Es cuando la carga de compresión aumenta y se llega a un valor en el cual el elemento delgado, en lugar de limitarse o acortar su longitud, se dobla. Ya no es suficiente el acortamiento entre este punto y este punto. Entonces esa fuerza hace que se doble. ¿Cómo puedo disminuir ese pandeo? Probablemente si esto tiene 5 centímetros de espesor, si tuviera 20, si tuviera 30, uno gráficamente se daría cuenta de que una persona se podría apoyar y no tendería a esa deformación. Entonces, en un elemento vertical, cuando tengo una columna que puede estar sometida a pandeo, tengo dos acciones a resolver. O disminuirle la carga a la que la estoy sometiendo, o ampliar su sección en función de tender a que su curvatura sea cada vez menor o que directamente esa curvatura no exista. Y acá viene quizás lo más relevante y lo más importante de lo que tenemos que entender en el sentido del comportamiento de una estructura. ¿Qué es la flexión? Es el efecto de curvarse.
es una combinación de compresión y tracción, mientras que las fibras superiores de la pieza están sometidas a flexión, se acortan, y las inferiores se alargan. Fíjese este gráfico y hagan la hipótesis de que esto es una viga, y que en la viga hay un eje neutro que se denomina A. Cuando ejerzo una carga, la bola negra que aparece sobre la pieza entendida como carga, la pieza automáticamente interpreto esta posible deformación. Ahora fíjense que en la misma pieza se dan los dos esfuerzos que veíamos anteriormente. ¿Y por qué? Porque en la parte superior las fibras tienden a comprimirse. Fíjense que las flechas van hacia el centro, se comprimen, se aprietan. Entonces en la parte superior vamos a encontrar un esfuerzo de compresión. Y en la parte inferior pasa exactamente lo contrario. Las fibras tienden a estirarse, tienden a separarse. Entonces, cuando en una pieza en el sentido horizontal se conjuga la compresión y la tracción, lo que estamos teniendo es flexión. La distancia que hay entre A y la carga, que en realidad no es la carga, es el punto superior máximo de la viga y el inferior máximo de la viga, es lo que denominamos D, y ya lo vamos a ver más adelante para entender cómo la distancia entre ese eje neutro y el filo superior y el filo inferior puede tender a disminuir esa flexión. ¿Cuál es ese comportamiento cuando lo vemos directamente en una estructura? Vamos a entender esta deformación. No hay deformación en el punto de apoyo. El punto de apoyo es el que se encarga de transmitir las cargas a través del elemento vertical al suelo, y a medida de que nos vayamos separando de las cargas del punto de apoyo, se va a profundizar esa deformación. Esa deformación estará indicando que en la parte superior de esta viga, cuando se deforma, vamos a tener compresión, y en la parte de abajo vamos a tener tracción. ¿Por qué? Porque la curvatura de la parte de abajo será mayor que la curvatura de arriba. Y habíamos dicho que cuando en esa curvatura las fibras se estiran tenemos tracción, y cuando se comprimen tenemos compresión. Y recién en la imagen veíamos cómo y por qué de las proporciones y las distancias que podemos tener y la importancia que tiene el eje neutro en una pieza y la distancia D que hay entre ese eje neutro y el filo superior y el filo inferior. ¿Y por qué? Porque acá yo veo, tanto en la madera como el metal, diferentes secciones. Entonces, ¿qué me va a marcar esta diferente proporción en secciones que tengo en este perfil doblete de acero o en este tirante de madera maciza que tengo en la imagen de la izquierda? Que el punto D, la distancia D entre el eje neutro, que es el centro del perfil, y cada uno de los filos, es mucho mayor en este perfil que en este perfil. Entonces, la deformación ante una carga de este perfil va a ser mucho menor que este otro. ¿Y por qué? ¿Simplemente porque es más grande o más chico? No. La razón o la conceptualización por la cual la deformación de este perfil utilizado como viga va a ser distinta, porque voy a tener mayor distancia entre el eje neutro y cada uno de los filos. Cuanto más distancia yo tenga entre el eje neutro y ese filo, menor va a ser la deformación. A mayor distancia entre eje neutro y filos, menor deformación, menor flexión. A menor distancia, mayor posibilidad de deformación a través de la flexión que se da en la pieza. Y en el ejemplo que vimos recién, cuando veíamos la pieza horizontal apoyando en los dos elementos verticales, veíamos una distribución de carga y una curvatura que permitía trasladar las cargas en los extremos. Ahora, nosotros también vamos a trabajar con una lógica de que no siempre en los extremos tenemos columnas para hacer la transferencia de carga. Lo que podemos entender de que hay determinadas cargas que están a una distancia del primer punto de apoyo. Entonces, tengo que pensar de qué manera se transfieren estas cargas al punto de apoyo y del punto de apoyo al suelo, cuando la carga tiene una determinada incidencia que mantiene un determinado equilibrio. Ahora, a una determinada distancia, cuando el mono se sube a buscar el fruto, ejerce una carga adicional a la carga propia de la rama, la que tiene el fruto y en la que incide el mono. Entonces, voy a tener a mayor distancia entre la carga y el punto de apoyo, mucho mayor flexión. Esta lógica
la vamos a llamar y la vamos a reconocer como si estuviéramos trabajando en voladizo. Ahora fíjense lo importante de intentar interpretar cuáles son los esfuerzos de tracción y cuáles son los esfuerzos de compresión si esta fuese una pieza o un elemento que hace una estructura arquitectónica. Las fibras superiores, en este caso, son las que se estiran y las inferiores son las que se comprimen. Cuando estamos trabajando en voladizo, es inverso a cuando estamos trabajando con dos puntos de apoyo. Cuando veíamos dos puntos de apoyo, sabíamos que las de abajo se traccionaban y las de arriba se comprimían. Cuando es en voladizo y hay una distancia entre la carga y el punto de apoyo, fíjense que la curvatura es mucho mayor en la parte superior, por lo tanto se invirtió el funcionamiento o el esfuerzo de tracción. El esfuerzo de tracción en el voladizo pasó a estar arriba y el de compresión pasó a estar abajo. La torsión no es de lo más relevante que trabajamos en el taller en esta instancia, pero está bueno entender. La torsión se produce en un elemento estructural cada vez que las cargas aplicadas tienden a torcerlo, a girarlo en su propio eje. ¿Y la torsión en dónde se está dando? No se está dando en este elemento que está flexionando y que está ejerciendo una carga, sino que la torsión se está dando en este elemento, que está fijado a este elemento vertical y está fijado a este elemento vertical. Pero ejercida esta carga, está tendiendo a forzarlo y a girarlo sobre su propio eje. Ese es el esfuerzo de torsión. ¿El dintel qué es? El dintel es el que determina un vano por medio de una pieza horizontal lineal sometida a esfuerzo de corte y flexión. El hombre desde los primeros hechos arquitectónicos a través de la sumatoria de partes que empiezan a construir un todo, ya sea o con la piedra natural o con la piedra trabajada en templos griegos, romanos y demás, las primeras construcciones de este tipo en donde empezamos a entender que podemos interpretar un hecho arquitectónico a través de la combinación de elementos, tiene que ver con la sumatoria de elementos verticales y elementos horizontales que conforman un sistema en sí mismo. Eso es lo que denominamos dintel. Es una pieza horizontal lineal sometida a esfuerzos de corte y de flexión que se apoya en dos elementos verticales, los cuales, obviamente, esos elementos verticales están sometidos a esfuerzo de compresión. ¿Por qué? Porque se ejerce una carga por acá arriba y se ejerce una reacción del suelo con su propia resistencia, en donde las fuerzas invertidas hacen que las partículas de esta columna tiendan a apretarse. Cuando tienden a apretarse, tienden a comprimirse. Cuando la pieza no se apoya en un extremo, esos esfuerzos de compresión, de alguna manera también se producen esfuerzos de tracción en función de que no hay un apriete en el total de la pieza. Y cuando esos elementos están simplemente apoyados y se ejerce una fuerza horizontal, lo que vamos a lograr es un desplazamiento de esta característica en función de que vamos a interpretar fuerzas en el sentido de lo vertical como posibles fuerzas que se puedan dar en el sentido de lo horizontal. ¿Y el bastidor qué es? Es un vano que cuenta con un elemento horizontal unido solidariamente a dos elementos verticales. Al estar unidos, el elemento horizontal y los verticales, todas las piezas están sometidas a flexión y corte, obviamente por la posible separación entre el elemento vertical y el elemento horizontal, y colaboran entre sí en un todo. La diferencia entre el bastidor y el dintel que veíamos anteriormente es que el dintel es un sistema de partes, de dos elementos horizontales y un elemento vertical. Aquí lo entendemos solidariamente vinculados a los tres elementos y son parte de un sistema y esa flexión es conjunta. Y estas deformaciones se dan de la manera en la que estamos viendo en el gráfico. Podemos tener una fuerza que produzca esta deformación y que pueda tener también un desplazamiento en el sentido de la intensidad que pueda tener esa fuerza en el punto de apoyo. O tener un determinado anclaje en el punto de apoyo que no le permita ningún tipo de movimiento, por lo tanto, la fuerza ejercida por la persona tiende a flexionar y por la fijación que se da en el suelo, esta situación tiende a deformarse en el sentido vertical. En donde, vimos anteriormente, estaremos ante flexión en el elemento horizontal y ante pandeo en este elemento vertical.
o la persona apoyada lateralmente produciendo una deformación de esta característica. Cuando está centralizada la carga, se distribuye en forma equitativa, 50% de la carga para la derecha, 50% de la carga para la izquierda. Cuando desde la izquierda ejerzo hacia la derecha el 100% de la carga, obviamente la deformación se dará de la manera que en esa línea punteada en rojo del gráfico se demuestra. Y acá, de alguna manera, un juego, una hamaca, pero para entender algunas cuestiones que son como elementales y probablemente sean centrales para el planteo de una estructura. Y obviamente salimos de una estructura mínima, y esa estructura mínima tiene que ver con este juego de hamacas. Imaginémonos el elemento horizontal, las cargas propias de cada una de las 4 hamacas, y obviamente el elemento horizontal que está transfiriendo sus cargas al suelo a través de estos 2 elementos verticales. Ahora bien, cuando a las hamacas le aparecen 4 niños, 4 niñas, 4 personas que inciden carga adicional, probablemente el comportamiento de esta pieza tienda a una deformabilidad en este sentido. ¿Por qué? Porque a mayor distancia del apoyo, que va a ser el encargado de vincular las partes horizontales o verticales, a mayor distancia de este apoyo del centro voy a tener mayor deformación. ¿Qué me está pasando con este elemento rojo, con esta, entre comillas, viga horizontal? Se está deformando, se está flexionando. ¿Y qué le está pasando en su propio espesor? En las fibras superiores se está comprimiendo y en las fibras inferiores se está traccionando. ¿Cómo puedo evitar en parte esa deformación? En disminuir la luz. Acá tengo una luz, desde el centro, todas estas cargas vienen a este punto y el 50% de las cargas vienen a este punto. Cuando vuelvo a esta imagen y agregué un elemento vertical, en realidad 2 elementos verticales, lo que estoy distribuyendo es esa carga en distintos elementos. De hecho, el elemento central es el que se está sometiendo a mayor cantidad de carga de los 3. ¿Por qué? Porque está recibiendo el 50%, que es el de esta flecha, y el otro 50% de esta flecha. Sin embargo, este elemento está tomando solamente una cuarta parte, igual que esta otra cuarta parte. Por lo tanto, el elemento del centro, el elemento vertical del centro, está tomando el 50% de las cargas. Ahora bien, ¿qué disminuí? Y disminuí la flexión. Esta curvatura es mucho mayor que la anterior. ¿Por qué? Porque hay menor luz entre el centro de la curvatura y el punto de apoyo. Y también es importante mirar esta diapo en el sentido de acá podemos encontrar todos los esfuerzos que estábamos conversando anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos una carga en esta hamaca, pero esta carga está ejerciendo una compresión sobre este lugar, pero a la vez se está dando una situación de tracción. Esta cadena o este elemento está trabajando como un tensor. ¿Por qué? Por la fuerza que está ejerciendo la hamaca hacia abajo y la fuerza que está ejerciendo este elemento que está produciendo que esta cadena se estire. Si esta cadena está estirando sus partículas, estamos teniendo un esfuerzo de tracción. Como camino de cargas, vamos a entender de que esta carga está llegando a este punto está llevando sus cargas al suelo, el suelo está teniendo su resistencia, está teniendo su propia resistencia, por lo tanto la columna se está ejerciendo un esfuerzo de compresión en la columna, de tracción en el tensor. Uno podría decir, ¿y si acá son 2 personas sumamente grandes o pesadas, y acá personas pesadas? Y se podría estar deformando esta columna en alguno de los 2 sentidos o donde más peso tenga, o de donde más peso tenga. Bueno, si esta columna se estuviera deformando en el sentido de lo vertical, lo que estaríamos teniendo también es un pandeo en el elemento vertical. En síntesis, tracción, compresión en la columna, caminos de cargas, flexión, compresión de partículas en la parte superior, estiramiento de partículas en la parte inferior, y de alguna manera en esta hamaca podemos pensar cómo conviven todos estos esfuerzos para el funcionamiento de la estructura.
¿Cómo podemos llevar esto al análisis de las obras que ustedes están estudiando? Bueno, ustedes tienen 3 obras de análisis, pero yo vuelvo a repetir que en el trabajo práctico número 2, lo que analizan y lo que estudian de cada una de las obras de referencia es lo que a ustedes les sirve como investigación y como estrategia para trabajar en la propuesta sobre una estructura. Y acá pasa de alguna manera, esta diapo la vimos en la clase anterior, acá de alguna manera hay parte de esas estrategias. ¿Por qué? Porque acá tengo una viga, esta viga puede deformarse en este sentido, según la distancia que tome desde este apoyo, este voladizo, esta viga podrá trabajar así esta deformación, pero según la distancia o la intensidad de ese voladizo, en algún momento puede empezar a flexionar y tener una curva inversa. Si tuviera una curva inversa, lo que estaríamos diciendo es que tendrá tracción en la parte superior de la curva y compresión en la parte inferior. Pero miren qué interesante esta situación con respecto a la hamaca. Aquí, quien propuso esta estructura pudo haber pensado que podía evitar esa deformación a través de un elemento vertical. Pero no puso un elemento vertical, porque ese elemento vertical probablemente le condicionaba su idea de proyecto y mantuvo solamente 4 elementos verticales. Entonces, los separó de los extremos, los llevó hacia adentro en una cierta proporción de cada uno de los extremos y luego, para disminuir esta deformación, tomó las cargas y a través de este tensor que está sometido a fuerza de tracción, lleva las cargas al suelo, a la columna y de la columna al suelo. Y esa misma columna, que no tiene continuidad porque no existe, también fue necesario resolverle de alguna manera el efecto de flexión que podría haber generado. Entonces, aquí, este elemento no está trabajando tensionando la relación entre las cargas que se producen en este elemento y la columna, sino que está comprimido por la carga que se ejerce en este sentido y por el punto de sujeción que tiene entre la columna vertical, entre el elemento vertical y el suelo. Aquí también hay una estrategia sumamente interesante. Aquí, la proyectista de esta iniciativa tenía una viga de estas características, de una luz desde este extremo hasta este extremo. Si ponía columnas en estos apoyos y columnas en estos apoyos, lo que iba a tener era una situación como la anterior, un voladizo, un gran tramo entre apoyos y otro voladizo si las columnas existieran en cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué hizo? Dividió prácticamente en 3 partes iguales la luz de la viga. Entonces, acá hay un apoyo que transfiere cargas al suelo, otro apoyo que transfiere cargas al suelo, otro apoyo que transfiere cargas al suelo y así en el cuarto apoyo. Por lo tanto, a una gran luz con solamente 2 apoyos, en el sentido de su vínculo con el suelo, lo que hizo fue dividir la luz en 3 módulos y por lo tanto no tiene una flexión de esta característica, sino que puede tener una posible deformación de 3 flexiones mínimas porque acortó la luz entre los apoyos, o la distancia entre los apoyos, que es lo que denominamos luz. Y aquí, de alguna manera, también el tensor de las hamacas. Esta estructura reticulada que permite de alguna manera alejar el eje neutro de la viga en este lugar, a partir de que del eje neutro de la viga al filo superior y al filo inferior logra una distancia mayor en función de que acá se acumulan la mayor cantidad de recepción de cargas para trasladarlas al suelo. Ahora, la distancia de esta viga está siendo tomada a través de un tensor. ¿Por qué? Porque lo que estoy teniendo y lo que es relevante es la viga inferior que me está transformando en esta estructura de pisos, en donde no plantea una estructura adicional, sino que a través de esta viga el tensor toma las cargas de la deformación que podría tener esta viga, los esfuerzos que se hacen en esta viga, y la traslada a la viga, y la viga es la que se encarga de trasladarla a la columna. Y aquí un ejemplo de los primeros años del taller que resultó sumamente interesante también en este grupo de estudiantes,
que planteaba no tener más que 4 columnas y respetar la luz entre los apoyos. Entonces, al ser excesiva la luz entre los apoyos, le quedaba una viga que iba indefectiblemente a deformarse con una cierta preocupación o con una cierta profundización de esa curva. Entonces, acá venimos a esa estrategia de decir, bueno, ¿cómo separo el filo inferior y el filo superior del eje neutro? Porque habíamos dicho que a mayor distancia del eje neutro de cada uno de los filos, menor flexión, menor deformabilidad. Entonces, esta es una estrategia sumamente válida, el pensar en una viga reticulada, porque la viga reticulada lo que está haciendo es vinculando el cordón inferior con el cordón superior, porque los esfuerzos se están dando en el filo superior y en el filo inferior. Entonces lo que hizo es justamente tomar distancia con cada uno de los filos desde ese eje neutro de la viga y salvó una gran luz sin tener que incorporar nuevos elementos verticales como estructura. Y aquí creo que es el último, también sumamente interesante, en el sentido de no pensar que una estructura para que no se caiga, para que sea estable o para que sea resistente, la llenamos de columnas y resolvemos todas las dificultades. Nosotros tenemos que pensar una estructura que responda a un espacio arquitectónico y que fortalezca ese espacio arquitectónico. Y muchas veces la estructura tiene una fuerte incidencia en esa situación. Entonces, pensar este espacio, probablemente con columnas en todo su perímetro, no hubiese tenido la misma jerarquía o la misma característica que estamos viendo en la imagen. Entonces, este conjunto de estudiantes se propuso solamente 2 elementos en el centro, compuesto por 2 columnas, y cada una de las columnas componen 4 elementos verticales. ¿Por qué 4? Para permitir el entrecruzamiento de las vigas principales. Entonces, cuando entre estas 2 columnas pasa la viga principal y en la otra, en el otro sentido, vuelve a pasar la otra viga principal. ¿Cómo se traslada las cargas de esta viga principal para que no se produzca una deformación en el sentido que genera este voladizo? Justamente llevando desde este punto las cargas que tienden a bajar a través de este tensor que está traccionado en función de estas cargas y en función de la columna, trasladar las cargas a la columna, de la columna bajarla al suelo. Un proyecto sumamente sencillo, sumamente interesante, pero con una clara respuesta al espacio que quiere conformar. 2 elementos verticales compuestos, 3 vigas principales, una viga en el sentido longitudinal y 2 vigas en el sentido transversal. Donde se producen los mayores conflictos por la distancia que se produce entre el punto de apoyo y el voladizo, un tensor que toma esos esfuerzos de tracción y lo trasladas a los puntos que son los encargados de trasladar las cargas al suelo. Creo que no hay más. Bueno, esto es todo por hoy. De alguna manera creo que estos datos van a ser de utilidad para el análisis de las obras de referencia, de cómo se comportan los elementos, a qué esfuerzos están sometidos, cuáles son las deformaciones posibles que pueden tener, pero nos interesa que vayan teniendo de esa situación una mirada en la estructura que ustedes propongan en el práctico número 2 y saber cómo se van a comportar y cómo realizan ustedes el esquema de esfuerzos y el esquema de deformaciones en las obras de análisis y en las propuestas específicas de los trabajos que hagan en grupo a partir del próximo martes. Vuelvo a saludar a cada estudiante, seguimos estando en contacto por todos los medios que conocen. Muchísimas gracias por la atención y que siga yendo como hasta ahora en el sentido de esta experiencia que estamos construyendo en el taller. Muchas gracias.